Celebramos las bodas de plata de las Edades del Hombre, el mayor símbolo cultural y patrimonial de Castilla y León. Edición tras edición ha sido un éxito y sobre todo ha dado una gran proyección a la comunidad. Por eso y porque es de las pocas cosas que nos aglutinan y que hacen comunidad, debemos seguir cuidándolas y adaptándolas también a los nuevos tiempos. No se trata de un sorteo a ver qué localidad es la sede, sino de reafirmar un proyecto y darle un contenido que siga siendo atractivo. Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún nos tienen que seguir impresionando. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Difícilmente Castilla y León va a entrar en la nueva normalidad este jueves, y todo por culpa del aumento de contagios y sobre todo porque el 40% de ellos en los 3 últimos días se han producido en poblaciones de entre 16 y 25 años. Los jóvenes preocupan y no solo por el megabrote de Palma de Mallorca. Hoy es un día intenso en noticias: Cataluña, la detención de José Luis Moreno, la aprobación de la ley trans. De algunas de ellas hablaremos con nuestros tertulianos, pero la prioridad en Castilla y León está en 3 puntos de nuestra geografía: en Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún, donde hoy se ha inaugurado la 25ª edición de las Edades del Hombre. Ahora haremos un repaso de las mejores imágenes de estos lugares, pero antes les informo que nuestro invitado de hoy es un expolítico que dejó Ciudadanos, era de la corriente crítica y se ha embarcado en un proyecto que va a hacer mucho ruido a partir de ahora. Es Ignacio Prendes, impulsor de la plataforma cívica España Juntos Sumamos. Le preguntaremos luego qué sociedad y qué política quiere para este país. Ahora sí, nos vamos a una parte del Camino de Santiago. Ru García Rebote, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Bueno, ¿con qué imágenes nos quedamos? Bueno, pues vamos a empezar haciendo la primera parada en Burgos, cabeza de la exposición de las Edades del Hombre. Allí, pasadas las 11 de la mañana, llegaba el rey bajo la atenta mirada de los burgaleses. El presidente de la Junta era el primero en saludar a Felipe VI. La bienvenida al monarca se la daba una comitiva formada por el arzobispo de Burgos, el alcalde de la ciudad y diversas autoridades locales y autonómicas. Ya dentro del aseo, el rey ha recorrido la exposición, que en esta sede está compuesta por 120 obras procedentes de 40 catedrales de toda España. Más de hora y media de visita que ha finalizado con la firma del rey en el libro de honor de la catedral. La rúbrica se ha acompañado de un comentario en el que Felipe VI ha dicho estar realmente impresionado por esta nueva edición de la muestra. Ya a la salida del templo y antes de abandonar la ciudad, el regente se ha acercado a saludar a los burgaleses que han aguantado bajo el sol durante buena parte de la mañana, y por supuesto el agradecimiento a la cercanía ha llegado en forma de aplausos. Ya por la tarde, a las 4:30, el turno de inauguración era para Carrión de los Condes. Ahí estaba el alcalde del municipio, que esta semana anunciaba que no iría a Burgos como muestra de protesta ante la ausencia del rey en el resto de sedes. Quien sí ha ido a Carrión ha sido el presidente de la Junta, que ha recorrido los 3 capítulos que se pueden ver en esta localidad en 2 templos diferentes. Y finalmente el recorrido de inauguraciones terminaba a las 6 de la tarde en Sahagún, municipio leonés que también alberga medio centenar de piezas de la exposición en dos de sus iglesias. Hasta el mes de diciembre se podrá visitar esta exposición de las Edades del Hombre. Ruth, el presidente de la Junta ve en esta edición, que por cierto estuvo a punto de suspenderse por la pandemia, una oportunidad de oro para que remonte el sector turístico y también el hostelero. Efectivamente, así lo ha señalado esta tarde Mañueco en la sede palentina de Carrión de los Condes. El presidente ha afirmado que esta edición es la más extensa y ambiciosa y uno de los grandes acontecimientos culturales de todo el país. Se abre una ventana de posibilidades para atraer al turismo y activar la economía, ha dicho. Queremos que las edades sean un activo esencial para reactivar ámbitos tan dañados como ha sido el turismo, la hostelería, ámbitos que ha dañado la pandemia que hemos vivido.
Y sobre las edades del hombre hemos preguntado hoy a nuestros seguidores de Twitter. Vamos a ver la pregunta. ¿Le parece idónea la fórmula de repartir las edades del hombre en sedes distintas? Bueno, pues la respuesta la verdad es que ha estado muy igualada. A un 55% no le gusta la idea de tener que recorrer diversos municipios y provincias para disfrutar de las edades del hombre, mientras que un 45% cree que es la mejor opción posible. Pues le voy a trasladar esa misma pregunta a los tertulianos de hoy, a ver si coinciden con nuestros seguidores en Twitter. Elena Martín, hacía tiempo que no venías por aquí, ¿eh? Es que vaya viajecitos te pegas. Bueno, hay que Has aprovechar. estado en mi país, que lo sepas. Lo sé que he estado en tu país. Es que hay que recuperar poco a poco el tiempo perdido. Bueno, Hay que ha estado acelerar. en Suiza, ha estado en Suiza, para que lo sepan los espectadores. Bueno, buen viaje, buen viaje. ¿Qué tal la pandemia allí? ¿Cómo lo viven? Pues lo viven bien porque allí nunca ha sido obligatoria la mascarilla en el exterior y luego se respeta en el interior perfectamente, sí. Pero ahí, aunque no se puede llevar, o aconsejan no llevar la mascarilla en el exterior, la gente lo lleva. Y aquí, ahora que nos hemos liberado de las mascarillas, todos llevamos la mascarilla. Sí. A mí me ha resultado súper curioso. Jesús Fonseca, que es otro viajero, ¿eh? Bueno, Suiza ya es casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Después de todos los viajes que te has pegado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Me alegro. Una alegría. Me alegro yo también. Y Arantxa Jiménez viaja menos desde que es madre, ¿verdad? Pero Sí, también eres una gran viajera. incluso nada. Incluso nada. Incluso nada, viajo. Bueno, os pregunto lo que le preguntamos a nuestros seguidores de Twitter. ¿Qué os parece? ¿Hay que elegir una sola sede en las edades del hombre, como era en un principio? ¿Hay que repartirla, sobre todo en localidades pequeñas, para bueno, también repartir juego? Elena. Yo creo que sería la opción más lógica, porque Castilla y León es una comunidad inmensa y cuanto más repartido esté el pastel, más nos vamos a beneficiar todos. A mí me parece muy bien la opción de que haya 3 sedes en esta 25 edición. Y porque todos los sectores a los que repercute de manera directa o indirecta una visita turística, pues saldrán ganando los hosteleros, los artesanos, que durante el año pues viven o sobreviven a duras penas, y en estos momentos, cuando se esperan avalanchas de gente, he visto en reportajes a los artesanos produciendo a marchas forzadas sus pequeños detalles, tanto de gastronomía como de recuerdos turísticos, bueno, pues porque se espera una gran presencia turística, ¿no? Y eso, qué duda cabe que hace fortalecer nuestra economía, que buena falta le hace. Y bueno, pues el turismo evidentemente también es lo que necesita. Jesús, ¿coincides con Elena? Coincido en parte solo. Me parece muy bien, Jesús. No, vamos a ver, yo solo escucho hablar de turismo y de economía. Bueno, Te falta la fe. ¿Qué más hay? A ver. Hombre, ¿cómo que qué más hay? Hay mucho más. Esto nació como un proyecto evangelizador y nació con un sentido religioso. Esto no ha nacido para mover la economía. Está muy bien que la mueva. No, déjame explicarme, porque es que si no me puedo explicar y confundimos a nuestros telespectadores. A ver, este es un proyecto que tiene unas raíces espirituales, que está anclado en la tradición y en la Iglesia católica. Y eso no se puede olvidar. Eso no se puede olvidar a la hora de montarlo y de hacerlo, etcétera, etcétera. Que como consecuencia de ello resulte beneficiado el turismo y resulte beneficiada la economía, pues claro que sí, bendito sea Dios, ojalá fuera así con todo, me parece perfecto. Lo que pasa es que las edades del hombre, hasta los obispos, parece que se han olvidado de que eso nació para otra cosa y de otra manera. Pero vamos, que los obispos se olviden de estas cosas es ya habitual, porque se olvidan de todo. O sea, están donde no tienen que estar y hablan cuando no tienen que hablar. Entonces ya los obispos, pues tampoco podemos. Santa Teresa de Jesús, que era muy sabia, decía que tenía a gala proteger a sus monjas de los clérigos y de los prelados. Por algo lo diría. Que lo digas tú, es una persona creyente, por algo lo como diría. tú, Jesús. Pero ¿y el turismo religioso dónde queda? Claro, se incorpora. Vamos a ver. todo. Sí, por eso digo, cuando dices turismo religioso, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que se habla solo de turismo, se habla solo de economía, entonces yo creo que hay que unir ambas cosas. Es turismo religioso y está muy bien, claro que sí, pero es turismo religioso y con un contenido espiritual y trascendente, porque lo que ahí se muestra son verdades eternas.
Allí no se muestra arte contemporáneo, ese gran timo del arte contemporáneo, no se muestra eso. Allí se muestra otra cosa. También hay obras de arte contemporáneo. Ya lo sé. Suele haber una o dos para romper un poco con... Por una concesión a la modernidad y estas cosas. Pero lo que ahí se muestra, pues es la Santísima Virgen, es Jesucristo crucificado, es Jesucristo resucitado, son santos, en fin, se muestra un mundo espiritual. Me ha sorprendido lo crítico que has sido con los obispos, una persona tan creyente como tú, Jesús. No tiene nada que ver, yo creo en Jesucristo. Los obispos están allí hoy unos, mañana otros y algún día igual no hay ninguno, no lo sé. Yo, que conste que hay una parte de lo que ha dicho Jesús con la que yo estoy de acuerdo, ¿no? Y es, bueno, lo primero, el origen del proyecto de las sedes del hombre, que es el que es, y luego, ya no desde esa perspectiva religiosa que igual yo no comparto tanto, pero es verdad que los que incluso laboralmente hemos tenido mucha proximidad y mucho apego con el mundo cultural, el hecho de que ahora todo dirigente encargado de la gestión de la cultura solamente hable del rendimiento económico de la cultura, a mí llega un momento en el que me genera un estrés, es decir, efectivamente, el hecho de que este proyecto, que lleva 25 años, siga aglutinando tanto interés y concitando tanto interés y moviendo a tanta gente es fundamental, pero no perdamos de vista lo que son las cosas. Es decir, que de manera paralela efectivamente esto genera pues, unos beneficios para los hosteleros, artesanos, lo hemos mencionado, perfecto, pero que las cosas son lo que son y que no hay que tratar de encontrar ese rendimiento absolutamente a todo, ¿no? No, quizás no, pero venimos de un momento tan fastidiado, económica, social, sanitariamente, que yo creo que ahora lo que hace falta es un revulsivo importante. Entonces hay que buscarlo de cualquier manera, sea a través del turismo religioso, o es verdad que el interés, el foco religioso está puesto desde el principio bien, y no hay que olvidarlo, Jesús, no hay que olvidarlo. Pero yo, si además se puede sacar un rendimiento económico, pues sí, mejor, sobre todo estando como estamos. Que incluso, es que yo diría este discurso en torno en este caso a la cultura, porque es un gran proyecto cultural con esa esencia religiosa, pero es un gran proyecto cultural. Este discurso económico en torno a la cultura es muy anterior a la pandemia, ¿no? Sí, claro. Y es verdad que llega un momento en el que rechina, porque la cultura es lo que es y cumple con la función que cumple, y su principal función no es económica. Por matizarte, no son 25 años, son 25 ediciones. 25 ediciones, llevamos, sí, perdón. Llevamos más tiempo, sí, desde que se celebró por primera vez. Desde el año 89, yo. Eso es, en Valladolid. ¿Somos conscientes los castellanos y leoneses de la proyección cultural, patrimonial, de lo importante que son las edades del hombre, que, como decía yo al principio, es un símbolo aglutinador de los pocos símbolos que tenemos en nuestra comunidad para hacer comunidad? ¿Los ciudadanos lo son, creéis? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos, a mí me parece que el ciudadano castellano y leonés en general es un hombre culto, que ama la cultura, sensible y que sabe lo que tiene, mayoritariamente. Estoy persuadido de ello. Es que solamente falta, es necesario, hablar con la gente en la calle y con ver cómo acuden a los sitios para darte cuenta de que Castilla y León tiene un nivel cultural, sin lugar a dudas. Jesús, tú que has asistido a todas, sí. Arantxa también por su trabajo, imagino que a muchas, pero estoy seguro que a todas. ¿Qué aspectos mejorarías o es mejor en este caso no hacer experimentos? Bueno, yo experimentos pocos. Lo digo porque siempre está ese run de que uno ve una edición y parece que la siguiente es muy parecida. No sé si hay que adaptarse más a las nuevas tecnologías, la forma de exponerlo. No sé, ¿cómo lo ves? A mí me parece que lo que hay que hacer es mostrar esa riqueza, mostrar esos tesoros y ponerlos allí sabiendo que va a ir gente inteligente y gente que tiene capacidad de discernimiento a verlo. No hay que subestimar para nada a las personas que van allí. Esto de dárselo todo trituradito y mascadito, y no, deja que la gente piense, que pensar está muy bien, y que se ponga delante de una talla o de un cuadro y ya está, y que lo que le diga, el caso es que esté bien expuesto, que esté con dignidad, que llegue realmente, que conecte, y a partir de ahí deja que la gente, hay que respetar mucho a la gente es mucho más inteligente de lo que nos creemos. Esto de pensar que hay que dárselo todo hecho y todo papillita, no sé, yo no creo en esas cosas. Arantxa, Elena, ¿cómo lo veis? Yo no sé si no habría que poner el foco en otro tipo de público, además del que ya va, ¿no? Público que habitualmente asiste a este tipo de eventos y de exposiciones. Quizás, no sé si la juventud sería un foco importante a tener en cuenta a la hora de planificar una estrategia, ¿no?, de comunicación para ese tipo de ciudadanos
bueno, pues que no visitarían una exposición así por su cuenta y riesgo, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor se podría enfocar, se podría hacer alguna campaña de alguna manera, no lo sé, dirigida a captar otro tipo de público, además del tradicional. Arantxa, ¿con cuál te quedas de todas las ediciones que has visto? Pregunta difícil. Quizá con la de Salamanca. En la catedral. Sí, sin duda. Bien. Quizá con la de Salamanca, sí. Bonito lugar. Bueno, dejemos las edades del hombre y nos vamos a adentrar en la política. Este programa es eminentemente político, como saben. Exigimos mucho a nuestros políticos, nos quejamos mucho de ellos constantemente, pero yo les pregunto, ¿qué hacemos como sociedad para mejorar las cosas? Bueno, pues esa pregunta se la hicieron hace 4 años un grupo de personas en Cataluña, ante lo que estaba ocurriendo con el proceso, y de ahí nació la plataforma España Juntos Sumamos, algo que quedó adormecido y ahora han recuperado personalidades de diferentes ámbitos para combatir la polarización política, la fractura social y buscar ser un nicho de debate de ideas para tener capacidad de influencia y mover así a la acción a nuestros representantes políticos. Esta plataforma cívica se extiende ahora a nivel nacional y uno de sus impulsores y fundadores es Ignacio Prendes, le conocerán porque fue vicepresidente cuarto de la mesa del Congreso de los Diputados por Ciudadanos, fue muy crítico con la corriente oficial y hoy tengo que agradecerle porque se ha desplazado desde Asturias para estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es una iniciativa social, no es política, sin embargo la capitalizan o la imagen más visible son exdirigentes de Ciudadanos. Ahí está usted, está Toni Roldán, está Aurora Nacarino. ¿Esto no es un paso previo para formar un partido político posteriormente? No, en ningún caso, ¿no? Es una iniciativa efectivamente política que nace en la sociedad civil y tiene vocación política porque quiere hablar de los asuntos públicos, de la conversación pública en torno a aquellos temas que son de interés para nuestro país, ¿no? Pero no es partidista en absoluto. Yo entiendo que cuando los políticos aparecemos en alguna iniciativa de este tipo, la sospecha está inmediata, lo sé, porque los titulares, ustedes son periodistas y saben que los titulares necesitan nombres, ¿no? Pero detrás de esta iniciativa hay personas que vienen del mundo de la academia, hay profesionales de enorme prestigio, hay empresarios con una trayectoria muy reconocida y que desde luego provienen de ideologías diferentes, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna vocación partidista, precisamente es la transversalidad lo que nos quiere definir, porque lo que pretendemos en primer lugar es generar un espacio de encuentro, un espacio donde los que piensan diferente puedan hablar y dialogar, algo que ahora mismo, desgraciadamente, en nuestro país parece un arcano imposible, ¿no? Antes de hablar de la plataforma, sí que me gustaría hablar con usted de su expartido. Las encuestas lo dan por desaparecido a Ciudadanos. Aquí hemos publicado una encuesta en Castilla y León Televisión de Sigma 2 la semana pasada, donde Ciudadanos desaparecería del hemiciclo de las Cortes Regionales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha ocurrido a su partido? ¿O cuál es el futuro que le ve? ¿Puede parecer o puede tener ciertas similitudes con lo que ocurrió con UPyD, partido que usted también militó y donde tuvo un importante cargo? La verdad es que, tal como lo ha definido, yo, en fin, arrastro conmigo 2 sonoros fracasos. Bueno, eso lo dice usted, yo no lo digo. No, lo digo yo, bueno, yo creo que las razones seguramente que son múltiples, son complejas, ¿no? Lo primero, me parece una mala noticia en todo caso, que ese espacio central, ese espacio de la centralidad y de la moderación, pues no tenga acomodo en las preferencias de los ciudadanos, ¿no? A mí eso me parece una mala noticia en todo caso, ¿no? Sea Ciudadanos o sea otra iniciativa política la que lo represente, ¿no? ¿Y cuáles son las razones de que esto haya sucedido así? Yo creo que es precisamente el fenómeno de la polarización que hace que los debates se lleven a los extremos y que en el espacio central, donde pueden confluir personas, ya digo, que vienen de distintas tradiciones ideológicas, no encuentren acomodo, ¿no? La polarización por la cual se ha abierto una sima en el espacio político, en el debate político, pero también una sima o amenaza a abrirse en el conjunto de la sociedad, yo creo que es el gran mal de nuestro tiempo y eso es lo que de alguna manera está centrifugando los debates políticos hacia los extremos, ¿no? ¿Y volverá al bipartidismo, entonces? Yo creo que estamos pasando a algo que se llama más bien el bibloquismo, ¿no? A lo que antes era digamos, un sistema político de bipartidismo imperfecto, donde los 2 grandes partidos tenían el complemento de alguna fuerza nacionalista para acceder y mantener el poder. Yo creo que ahora estamos yendo hacia 2 bloques enfrentados, ya digo, que son incapaces de acordar, incapaces casi de dialogar, incapaces de abordar las reformas que tiene pendientes nuestro país y por lo tanto esa es una mala situación,
transición, ¿no? Hemos pasado del bipartidismo al bibloquismo y los efectos están ahí a la vista, es la paralización de las reformas, la paralización de nuestro país, ¿no? Como decía al principio, usted era del sector crítico de Ciudadanos. Usted apoyó a Francisco Igea como candidato en las primarias cuando, bueno, vamos a decir, se enfrentó a Inés Arrimadas. ¿Qué futuro político le ve a su compañero, con el que me consta que tiene una buena relación? Bueno, me parece que en primer lugar tiene un presente magnífico. Creo que lo está haciendo muy bien en su tarea en Castilla y León. Y la mejor manera de consolidar un futuro político es, desde luego, prestar un buen servicio a los ciudadanos, y yo creo que lo está haciendo. ¿Le anima a unirse a la plataforma o...? No le animo. Él tiene bastante que hacer ahora mismo, tiene bastante tarea, bastante trabajo. Creo que le ha tocado lidiar seguramente con la situación más compleja y más difícil, seguramente también en uno de los territorios más difíciles por su tamaño, por su envejecimiento. Yo vengo también de una comunidad autónoma aquejada de ese mal del envejecimiento, y todas las crisis sanitarias tienen especial incidencia, y yo creo que él le ha tocado, ya digo, un momento especialmente complejo. Tiene muchísimo trabajo, está muy centrado en su trabajo, y hay que dejarle tranquilo para que lo siga haciendo tan bien como hasta ahora. ¿Cómo les están recibiendo los partidos políticos? ¿Alguno a lo mejor le molesta porque no está acostumbrado a que alguien le tenga que decir lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que decir? No, estamos teniendo mucha receptividad, muy buena acogida. Mire, empezamos el pasado 15 de junio con un acto que celebramos en el Congreso de los Diputados. Como su puesta de gala, ¿no? Sí, fue la puesta de largo, digamos, la presentación del proyecto, y también la presentación de un premio que queremos dar anualmente, que se llamará el Premio 15 de junio a la cohesión social, los valores constitucionales, y ahí asistieron representantes de prácticamente todos los partidos políticos. Había desde representantes de Podemos hasta representantes de Vox en ese acto. Y para nosotros eso es muy importante, y es muy importante, por lo tanto, reforzar nuestra institucionalidad democrática. Hacerlo, por lo tanto, en el Congreso de los Diputados nos parecía el lugar más adecuado. Además, un premio que hace referencia al 15 de junio del 77, que es el origen de esa institución, es el origen de las Cortes Democráticas, del Congreso Democrático. Nos parecía que el lugar más adecuado era aquel. Pero también es cierto que hemos tenido muy buena acogida por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados, que presidió el acto, también por Su Majestad el Rey Felipe VI, que nos dirigió unas palabras muy cariñosas para cerrarlo, y ya digo, hubo representantes de todos los partidos políticos. Por lo tanto, en la puesta de largo estamos muy contentos, y de alguna manera queremos que eso marque la dinámica de lo que queremos en el futuro. Un espacio de diálogo y de encuentro, vuelvo a decir, donde puedan en primer lugar hablar los que piensan distinto, porque hablar los que piensan igual es muy fácil, ¿no? Ahora mismo creo que hay que recuperar ese diálogo. Y si a los ciudadanos le incomoda cada vez más la polarización, este enfrentamiento entre los diferentes líderes políticos, ¿por qué cree que se mueven tan bien los partidos en este ambiente, ¿no? en esta forma de hacer? Porque es fácil. Porque es fácil. Pero en estos tiempos tan complicados, además. Precisamente cuando la situación, digamos, social se vuelve compleja, es mucho más fácil una política, ya digo, de bloques, que es a la vez una política populista, que busca un enemigo y un responsable al que atribuirle la responsabilidad de todo lo que nos está pasando. Muchas veces incluso no somos capaces de entender los fenómenos complejos que se están produciendo en la economía, en la sociedad, en la educación, y es muy fácil atribuirle, ya digo, el origen de todos los males al rival político. Además, eso te garantiza el acceso al poder con una exigua mayoría, ¿no? Ahora las mayorías se mueven prácticamente en un 51-49 y sin necesidad de dar un paso, de cruzar el puente y hablar con los de enfrente, tú puedes mantener el gobierno formalmente, o sea, puedes detentar una presidencia de un gobierno. Otra cosa es gobernar, que es abordar los problemas reales de los ciudadanos, tomar decisiones complejas, trabar mayorías sólidas, y precisamente eso es lo que está faltando. Pero resulta una política, digamos, mucho más efectista y fácil el de la polarización, el de la centrifugación apoyándote en los extremos, y ya digo, porque eso son discursos fáciles, no requieren complejidad, y además no comprometes a tus futuros votantes, porque en ningún caso das el paso de hablar con los rivales políticos, ¿no? Y usted, que ha sido político y ha estado además en la Cámara Legislativa, en el Congreso de los Diputados, ¿cuál cree que es, o desde un punto de vista de la propia plataforma, la reforma más urgente que hay que acometer enseguida? Bueno, hay muchas, porque España lleva paralizada unos cuantos años sin abordarlas de reformas de calado, ¿no? Pero yo creo que hay tres grandes pactos que tenemos que recuperar. Un primero es un pacto generacional. Tenemos el país que tiene la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea,
y también tenemos ese proceso de envejecimiento y las futuras pensiones comprometidas. Se ha alcanzado un acuerdo que de alguna manera garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo, pero creo que no es garantía suficiente de la sostenibilidad del sistema. Pero bueno, creo que hay que alcanzar un pacto generacional que dé esperanza a los jóvenes y que dé estabilidad y tranquilidad a nuestros mayores. Creo que también en el ámbito de la educación se están produciendo transformaciones increíbles, ¿no? En el ámbito, ya digo, de la tecnología, del acceso al mercado de trabajo y, por lo tanto, un pacto por la educación. Acabamos de aprobar una ley que nuevamente ha sido una ley de parte, en la cual no hemos conseguido ese gran acuerdo y ya se anuncia, al día siguiente de esa ley, el otro bloque anuncia que si llega a gobernar la cambiará. Es lo que llevamos haciendo los últimos 25 años. Necesitamos un gran pacto educativo, porque se lo debemos también a nuestros jóvenes que tienen que ir a una formación que ahora mismo, en muchos casos, no les cualifica para los puestos de trabajo que demanda el mercado. Y yo luego creo que ahí hace falta un pacto territorial, que no es solo la cuestión, digamos, de cómo confrontar con los nacionalistas, ahora ya todos independentistas, ya no hay nacionalistas, solo hay independentistas, ¿no? Sino también que hay que abordar un pacto territorial que tenga en cuenta la situación, por ejemplo, de territorios como Castilla y León o como Asturias, ¿no? El despoblamiento, los procesos de concentración urbana que se están produciendo de forma muy acelerada, que está dejando a grandes partes del territorio absolutamente vacías y sin oportunidades. Un gran pacto territorial también es absolutamente imprescindible. O sea que parece casi imposible que haya pactos de Estado en este momento. Claro, el problema es que estos tres, que solo son apuntes, yo creo que hay alguno más, pero estos tres me parece que son urgentes. Y son de tal magnitud que yo creo que los partidos políticos tienen que entender que sin acuerdos transversales que unan a los dos bloques no se van a poder abordar. Hemos llegado a tal punto, digamos, de degradación de esos problemas que requieren de una mayoría mucho más sólida, que dé seguridad en el tiempo y de una mayoría, vuelvo a decir, que sea capaz de ir a la raíz de los problemas, que no se mueva permanentemente en la periferia y en la superficie, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Y eso es lo que tienen que entender los partidos. Tienen que entender que hacen falta grandes acuerdos porque tenemos que abordar grandes transformaciones y grandes problemas que tiene España, ¿no? Cuando esta plataforma nació en Cataluña, vamos a hablar de los indultos y a los presos del proceso. La imagen del día la vamos a ver en unos momentos, es la de Pedro Sánchez esta misma tarde con Pere Aragonés en la Moncloa, y ahí la vemos. Y la noticia del día también es que el Tribunal de Cuentas ordena a 40 exaltos cargos independentistas, nacionalistas, depositar 5,4 millones de euros por desviar los gastos de promoción en el exterior del proceso. ¿Está emprendiendo el Gobierno una vía eficaz para tender puentes con Cataluña con todo esto? Bueno, lo veremos. La eficacia la veremos. Yo creo que lo que nos han pedido a los que no somos muy partidarios de los indultos, yo no lo soy, yo creo que no se dan las condiciones. Yo creo que la frase más adecuada la dijo un expresidente. Dijo, no se trata de los indultos sí o indultos no, sencillamente no se dan las condiciones para que esos indultos ahora mismo se puedan conceder, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, creo que no se dan las condiciones y no se deberían de conceder. En todo caso, nos están pidiendo un acto de fe a futuro, entendiendo que esta es la única vía y el único camino, palanca, para abordar la fractura en Cataluña. Lo veremos. Yo soy muy escéptico con eso. En todo caso, es una facultad del Gobierno y veremos a ver si acierta o se equivoca. A mí me gustaría que acertase, porque es un asunto absolutamente trascendental, pero desgraciadamente creo que se van a repetir errores que ya se cometieron en el pasado. Señor Prendes, aquí hay tres periodistas los que les gusta buscar titulares y seguramente los van a conseguir. Arantxa. Buenas noches. Yo lo primero que quería preguntarles, de alguna manera siempre hemos tenido la idea de que las soluciones a los problemas de la ciudadanía venían de la política y en los últimos tiempos venimos viendo cómo efectivamente el movimiento ciudadano está tratando de capitalizar otra serie de éxitos, ¿no? ¿Por qué se ha producido de alguna manera o de dónde viene este cambio? Y en segundo lugar, usted hablaba de los grandes retos. Yo le pregunto, ¿usted cree que con la clase política actual es posible afrontar estos retos con éxito? Yo lo primero que le digo es que la política es absolutamente necesaria e imprescindible. La política es la que se tiene que hacer cargo de los problemas. Si yo abomino de algo, viniendo de la política y fracasando en política, como he fracasado 2 veces, ya lo dije al principio,
Abomino del discurso antipolítico. Creo que eso es peligrosísimo, es una parte del populismo en el que vivimos. La política es necesaria, estos políticos son los que tenemos. Los políticos que tenemos son el reflejo de la sociedad, no son otra cosa, son el reflejo de nuestra sociedad. Y por lo tanto la sociedad tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad, también de mirarse en el espejo. Esa clase política de alguna manera es un espejo en el que nos podemos mirar, ¿no? Y si no es la clase política, o no hemos sido la clase política que este país necesitaba, pues los ciudadanos tienen que saber que en democracia la herramienta, la palanca esencial para hacer política es su voto. Es su voto, ¿no? Y con su voto podrán o no hacer las modificaciones en ese panorama político que no nos gusta, ¿no? En todo caso, nosotros, fíjese, es muy importante esto que voy a decir. Nosotros siempre decimos, no queremos rodear el Congreso, queremos entrar en el Congreso. Por eso el acto del otro día era recordar una fecha, el 15 de junio del 77, donde nacieron nuestras Cortes democráticas, hacerlo allí. Y, por ejemplo, en septiembre vamos a hacer un foro también en el Congreso de los Diputados, porque queremos dialogar con los políticos, acompañarlos. También le digo, muchas veces los políticos están muy solos en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Se sienten muy solos, ha habido un proceso, digamos, de degradación de la relación entre los ciudadanos y los políticos y no hay esa conexión entre la ciudadanía y la política que durante otras épocas hubo, y hay que recuperarla, porque vuelvo a decir, la política es absolutamente necesaria e imprescindible. Yo no creo para nada en los discursos antipolíticos. Jesús Fonseca. Señor Prendes, estoy llorando, pobrecitos políticos que están tan solos, Dios mío, ¿qué hacemos para acompañarlos y para estar con ellos? No se trata de ningún discurso antipolítico, ni muchísimo menos. La política es necesaria, por supuesto, y los políticos tienen un papel que cumplir, pero cuando todo es política, usted sabe lo que es un totalitarismo. Cuando todo es política, es sinónimo de totalitarismo. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta que es para lo que estoy aquí y no para hacer otra cosa, entonces no quiero salirme del guión, que si no después el director me puede llamar la atención. Le pregunto, después de esta reflexión o de este desahogo, porque es que realmente me he quedado muy compungido con esa soledad de los políticos, ¿qué hacemos para que la sociedad civil se dé cuenta de que sin sociedad civil no hay nada, que la sociedad civil es esencial, que hay que contar con ellos para todo, que los políticos no pueden hacer y deshacer porque se les haya votado a su antojo sin dar ninguna explicación y ya está, y bajo el paraguas de la democracia cometer cualquier atropello como los cometen y cualquier tipo de acciones que dejan muy descontenta a la ciudadanía. Entonces yo le pregunto, ¿qué hacemos para que la sociedad civil, para que la gente se dé cuenta de lo importante que es que haya una sociedad civil fuerte, que no la hay, que en España haya una sociedad civil fuerte? Sí, estoy absolutamente de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo quizá con la primera parte, eso de que... No llora conmigo, no llores por mi Argentina. No, está muy bien, ha sido usted muy hábil. Yo lloro. Ha sido usted muy hábil en la, digamos, en el colocar los titulares a lo que yo decía, pero yo no estoy hablando de ese tipo de soledad. Yo lo que estoy hablando es precisamente de la desconexión entre la sociedad civil y la política. Y eso es malo, eso es muy malo. Y lo que estoy diciendo es que la sociedad civil tiene que pinchar, tiene que empujar, tiene que condicionar las decisiones políticas, no sencillamente sentirse al margen y decir, bueno, estos los políticos son una casta, son algo al margen de los demás, de los ciudadanos corrientes que viven en su mundo y yo hago mi vida en mi profesión, en mi empresa. No. Tu profesión, tu empresa, la educación de tus hijos, las pensiones que pagas a tus mayores, están condicionadas por las decisiones que van a tomar esos políticos. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer una sociedad civil es tomar conciencia, como usted dice, de esa responsabilidad que tiene para empujar, para promover, para facilitar ideas, para impulsarlas y llevárselas a los que tienen que ser los decisores en una democracia, que son los políticos que hemos elegido todos, ¿no? Yo vengo aquí ahora representando precisamente una plataforma de la sociedad civil. Si hacemos este proyecto, si ponemos esta iniciativa en marcha, es porque creemos que cuando los partidos políticos se borran de debatir y de acordar en los grandes problemas, la sociedad civil tiene que tomar la responsabilidad y las riendas y tiene que empujarles, con lo cual soy absolutamente partidario de ese papel fuerte. Las sociedades
más avanzadas, las sociedades más democráticas, las sociedades occidentales, digamos, que tienen un mejor desempeño democrático, son aquellas en las que hay una sociedad civil fuerte. Desgraciadamente en España hemos vivido durante muchos tiempos, todavía ahora, con una sociedad civil atomizada, falta de recursos, en fin, hay que cambiar eso, porque una sociedad civil fuerte y que sea capaz de condicionar a los políticos es la antesala para la buena política. Elena. No sé, hola señor Prendes, no sé si es una pregunta o una reflexión, porque ya ha salido aquí la incapacidad de diálogo que hay en nuestra clase política, el desencanto del ciudadano, la situación tan tremenda que hay y el rechazo que provoca también la clase política en la sociedad, ¿no? Y a mí me encanta que haya movimientos como el suyo y asociaciones y organizaciones que provoquen algo, ¿no? Que nos hagan vibrar de alguna manera con otro tipo de mensajes que no sea el partidista, el típicamente político, ¿no? Pero lo veo tan complicado, señor Prendes, de verdad se lo digo, lo veo muy difícil, porque ellos van a seguir jugando sus papeles, que es lo que han estado haciendo durante los últimos años, durante las últimas décadas, y no hay quien les mueva de ahí. No sé, ojalá su organización sea capaz de movilizar a la sociedad, a los políticos, que hagan de asesores, porque entiendo que también su papel va a ser como de asesores, ¿no? En esa soledad que se encuentran los políticos frente a la sociedad, entiendo que su papel va a ser un poco como de asesores. Ojalá les escuchen. No era una pregunta, es una reflexión así en voz alta que me provoca su discurso. Se lo compro, sí, pero ojalá tengan suerte. Bueno, un camino empieza siempre por el primer paso. Sí. Nosotros estamos en el primer paso y vamos a ver de lo que somos capaces, ¿no? En todo caso, más que asesores, nosotros lo que decimos es que queremos ser propositivos, ¿no? Ahora estamos viviendo un momento, efectivamente, el desafecto, ¿no? Esa palabra con la que yo he convivido los años que me he dedicado a la política, el desafecto, es verdad, y se está haciendo cada vez más grande, ¿no? Y la manera de combatir ese desafecto es siendo propositivos desde la sociedad civil, no meramente reactivos. Ahora mismo estamos siendo reactivos, hay iniciativas, hay manifiestos, en fin, frente a las decisiones que toman los políticos. Pero hay que ser propositivos, porque vuelvo a decir, falta, creo que la propuesta, la pata de las propuestas, ahora mismo en el debate político falta, ¿no? Y eso tiene que suplirlo la sociedad. Y tenemos que ponernos en marcha, ¿no? Y luego hay una cuestión que me importa mucho también. La sociedad civil, aparte de ser propositiva, tiene que exigir la rendición de cuentas. Esto es fundamental. Ese gap, esa distancia que se abre entre los ciudadanos y la política es porque en muchos casos no hay rendición de cuentas, no hay explicación de por qué se toman determinadas decisiones, ¿no? Estamos viendo decisiones de un calado importantísimo y, sin embargo, por ejemplo, se están tomando fuera de la sede natural donde estamos todos representados, que es el Congreso de los Diputados. No hay rendición de cuentas, no hay transparencia. Por cierto, una política en la que yo creo que Castilla y León en los últimos años está siendo pionera y me parece que es de reseñar, ¿no? Es muy importante la transparencia y la rendición de cuentas y que las instituciones donde todos estamos representados recuperen un papel que ahora mismo no tienen. Y eso hay que empujarlo desde la sociedad civil si ellos no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Pues Ignacio Prendes, fundador, impulsor de esta plataforma España Juntos Sumamos. Ojalá, como dice mi compañera Elena Martín, consigan todos estos retos. Sobre todo ese cambio de inflexión, ese punto de inflexión para la polarización política, que es muy evidente, y que haya ese entendimiento entre los partidos, entre bloques, como decía usted. Gran reto tienen por delante. Sin duda. Pues muchas gracias. A la altura de los problemas que tiene el país. Eso Nada es. más que eso. Gracias por estar aquí en Castilla y León Televisión. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos vamos a publicidad. Todavía nos quedan muchos temas por debatir con nuestros tertulianos. No se vayan. Hasta ahora. Las 10 y 13 minutos, seguimos en directo como siempre. Hoy el colectivo transexual ha dado un paso de gigante con la aprobación de la ley que permite el cambio de nombre y el sexo en el registro civil a los 14 años sin exigencia de informes médicos ni hormonación. Otra de las novedades es que dejan de ser consideradas personas enfermas. Irene Montero se ha impuesto a la vicepresidenta primera Carmen Calvo en la negociación de esta ley, que ha enfrentado duramente también al feminismo clásico del PSOE con la cuota de Podemos, que como saben era la defensora de la autodeterminación de género. Las personas trans ya no van a ser consideradas
enfermas en nuestro país y no se les va a exigir ningún tipo de informe psiquiátrico, ningún tipo de informe médico que acredite que están enfermas para ser reconocidas. Esta autodeterminación de género va a suponer el borrado de las mujeres, de las políticas que están promovidas para protegernos. Mis dos tertulianas, que son muy pillas y muy listas, me han dicho a la vez que empiece a valorarlo Jesús Fonseca. Y a por ti voy, Jesús. Bueno, la mayor polémica de esta ley, como sabes, y que ha enfrentado a colectivos feministas, es la posibilidad de que una persona pueda elegir género con su sola voluntad y a partir de los 14 años. ¿Qué te parece? Yo creo que hay que ir a lo esencial de las cosas y a la raíz de las cosas. La sexualidad es el motor de la vida, es algo maravilloso y esto, a mí que se politice la sexualidad me ha parecido siempre el horror de los horrores. He estado en contra de eso y sigo estándolo. Creo que no se elige, que la gente cuando nace pues nace como nace y que nacen personas pues a las que les gustan las mujeres y son hombres y les gustan las mujeres y hombres a los que les gustan los hombres, y eso no se elige, eso viene dado, eso es así. Y dicho todo esto, bueno, me quedo a cuadros cuando le escucho a la señora ministra ¿de qué? Igualdad. De Igualdad. A la señora ministra de Igualdad le escucho decir que han dejado de ser enfermas. ¿Pero cuándo han sido enfermos? Yo nunca jamás le he oído a nadie, ni a ningún médico decir que alguien era enfermo. Bueno, entiendo que se refiere a que hasta ahora se le exigía tener un informe médico y psicológico a la hora de cambiarse de sexo y de hacer la operación. Yo lo que quiero es que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo se ame, y que disfrute de su sexualidad con naturalidad y con normalidad. Si resulta que de esta manera va a haber algunas personas, que en realidad van a ser muy pocas, si es que esto no afecta a tanto, si es que parece que esto es una cosa que afecta a media España, no, esto afecta a unos poquitos. Es muy poca la gente que quiere cambiar de sexo, es muy poca la gente que siendo hombre quiere ser mujer. Bueno, pues muy bien, pues que sean, y si son más felices así, pues bendito sea Dios. No sé, a mí me parece que no es un tema trascendente, ni relevante, ni es la esencia de todo. Hay otras cosas mucho más importantes, infinitamente más importantes que esa, y desde luego no creo que esto sea ningún paso revolucionario ni nada que se le parezca. Esto afectará a un grupo reducido de personas que probablemente tengan ese problema y que dentro de su cuerpo femenino lo que sientan es que son un hombre y al revés, y eso habrá que resolverlo de alguna manera, pero insisto, serán pocos, no serán tantos, y esto no es un problema que afecte a la inmensa mayoría de los españoles. No nos afecta a la inmensa mayoría de los españoles. Lo siento mucho por esta señora ministra que tan mal me cae. En cualquier caso, es un avance social, quiero decir. Es verdad que yo le preguntaba a Jesús, la parte más polémica y donde parte del Partido Socialista no estaba de acuerdo es que una persona se considere mujer o hombre por su sola voluntad, ¿no? y presentándose en el registro civil. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo personalmente creo que es un paso importante y que estoy de acuerdo con Jesús en una cosa, que cada uno tiene que ser lo que quiera, a lo que yo apostillo que hay que serlo de manera digna. Y yo creo que en este caso se aporta esa dignidad eliminando esa consideración de enfermedad que a estas alturas no tenía absolutamente ningún sentido. Discrepo en el tema, efectivamente hay cosas que afectan a pocas personas en todos los países, pero para mí el hecho de que afecten a pocas personas no significa que no sean importantes, porque a quien le afecta, tanto a esa persona como a su entorno, supone una situación complicada de afrontar, y yo creo que la responsabilidad y la obligación es tratar de dar respuesta a todo esto. Dicho lo cual, yo recuerdo la última vez que vine, que estuvo aquí Javier García Medina, director del Observatorio de Derechos Humanos. Esta ley, además de ser la ley trans, es la ley que garantiza el cumplimiento de los derechos y de la igualdad de las personas LGTBI, y yo creo que es otro paso fundamental adelante, porque los derechos humanos son de obligado cumplimiento, y él lo dijo aquel día, y yo creo que a veces es importante recordarlo. Esto no se trata de concesiones que hacemos, no, estos son derechos, y el derecho a la igualdad en este caso es fundamental y hay que cumplir con él. Dicho lo cual, yo creo que
que es un día importante. Esta ley tiene un trámite todavía, habrá que ver cómo evolucionan las cosas, pero bueno, creo que es un paso importante y que muchas veces nos ponemos la venda antes de hacernos la herida. Elena, Carmen Calvo pierde esta pelea, este asalto con Irene Montero. Algunos medios como La Razón, periódico en el que estuvo trabajando muchos años Jesús Fonseca, habla de que esto puede suponer la salida de Carmen Calvo del gobierno, si finalmente hay una crisis de gobierno, porque digamos que ha quedado muy evidente su debilidad. Bueno, hay que ver la remodelación que plantee el señor Sánchez, porque a lo mejor la que sale es Montero. No sabemos todavía por dónde saldrá la cuestión. Lo que es triste, a mí me parece penoso como feminista, me parece bastante lamentable que se haya enfrentado parte del feminismo contra otro. Yo, por un tema como es el de la autodeterminación, porque eso lo que ha provocado, y lo hemos escuchado esta mañana al representante de Vox, es darle alas a la ultraderecha, diciendo que cuando ellos gobiernen, que si llegan a gobernar, pues derogarían la ley. Eso es lo que se ha conseguido con esta trifulca, ¿no? Con esta guerrilla. Hay un argumento además que coincide el Partido Socialista, y hemos escuchado antes a Cuca Gamarra, que dice que esta ley borra a la mujer. No sé si, imagino que no estás de acuerdo. Sí, bueno, claro, es otro argumento que plantean desde el Partido Popular. Yo creo que hay un lío bastante grande en torno a la ley, en torno al feminismo, en torno al lenguaje, en torno a los términos, que yo creo que no han sabido llegar a la sociedad. Yo creo que lo que falta también es pedagogía en este sentido, para poder llegar a las personas que, como decía Jesús, no nos afectan. A mí probablemente no me afecte, o sí, no lo sé, pero esta ley sea bienvenida. Me parece una fecha histórica, sí, y ya veremos cómo transcurre en el Congreso, por el Gobierno, y cómo se plantea más adelante, ¿no? Y en qué termina. Pero es un problema, y es un problema la falta de pedagogía en torno a ella, ¿no? Porque yo creo que se nos escapan muchos términos. Yo no lo tengo claro, no tengo muy claro mi planteamiento. Sé que la autodeterminación, por ejemplo, no me parece bien, porque no veo normal que una persona llegue al mostrador del registro civil siendo simplemente mayor de 14 años y diga yo quiero ser mujer. Yo eso no lo comparto, porque creo que se banaliza el género en ese caso, ¿no? Y tendría que tener un proceso, bueno, pues más largo, una persona que lleve una situación estable, que viva una situación estable en el tiempo de transexualidad, para después sí, pues reconocerse mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes que hacer alguna matización, alguna apreciación, Jesús? No, yo creo que a la inmensa mayoría de los españoles este tema, en fin, que no es un tema trascendental, que efectivamente hay algunas personas que pueden tener este problema y ojalá que lo resuelvan y que sean muy felices, pero vamos, ni me parece un día histórico, ni me parece que esto sea para poner a repicar las campanas, ni nada que se le parezca, y la sexualidad seguirá siendo la que ha sido siempre, desde que el mundo es mundo, y el sexo será el motor de la vida, porque lo ha sido siempre, y ya está. Y eso de que, no sé, de que una niña o un chico de 14 años, pues un día se le crucen los cables y vaya allí y diga que yo soy mujer o que soy hombre, a mí esas cosas me parecen de tal disparate que prefiero... Bueno, entiendo que esos casos, si los hay, serían excepcionales. Pues me refiero a que, en fin, que lo haga sin pensar y sin saber. A los 14 lo tienen años, muy claro desde que nacen, la mayor parte de ellos. Por eso, a los 14 años tú tienes la suerte de tener 2 hijas, porque tener hijas es una suerte inmensa, y yo tengo la suerte de tener una hija que es una ración de paraíso y una nieta que es ración y media de paraíso, y me imagino yo a mi nieta a los 14 años, no sé. Pues a lo mejor se puede dar el caso, Jesús. Sí. ¿Sabes? Es que a lo mejor el hecho de que aquí estemos hablando de esto va a abrir muchas puertas a muchas personas, muchos chicos, niños, niñas, no niñes, que tampoco comparto el término de niñes, pero niños y niñas que se sienten atrapados en un cuerpo que no es el suyo. O chicos a quienes les gustan los chicos y no lo saben ni en su propia familia. Y simplemente el hecho de que aquí estemos hablando sobre ello les puede servir de ayuda. Y yo solamente por eso ya lo doy por válido. Pues mañana en este programa, os invito a los 3 a verlo, tendremos testimonios de personas además que lo han pasado muy mal y que ahora están muy contentas, muy felices a raíz sobre todo de esta ley. Bueno, vámonos ya a la redacción del Mesetarian Review y a ver cómo interpretan hoy la actualidad de Castilla y León. Buenas noches, José Luis. Te das color a lo gris.
La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, que racionalizará y simplificará el mapa de la comunidad. Además de rectificar las líneas tortuosas, ordenará por orden alfabético las comarcas, áreas funcionales, municipios y hasta las provincias, que serán Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Pues qué bien, porque yo vuelvo a vivir en mi tierra, en Salamanca, otra vez. Estupendo. Tú en Soria, Elena. Yo en Soria. Un poco, En fin. no sé. Bueno, viajeros, que os vaya muy bien. Elena. Igualmente. Jesús, Muchas gracias. cúrate esa voz. Gracias, Arantxa, sí, que se te gracias. nota un poquito, pero has hablado muy Sí. bien, como siempre. Gracias. Bueno, y a ustedes, como siempre, les emplazo a mañana a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Hasta mañana.